Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo de historias mitológicas de dioses o diosas en las que te cuento la historia de un dios o diosa y al final del vídeo le damos un perfume que nos haga sentir esa personalidad del dios en el que vamos a hablar hoy, ¿vale? Hoy nos vamos a la mitología nórdica, directamente a seguir conociendo algunas valquirias. ¿Sabes por qué me encantan las valquirias y por supuesto la mitología nórdica? Los vikingos, porque adoraban el poder. Y si el poder lo poseía un hombre, fenomenal. Pero si el poder lo poseía una mujer, también fenomenal. O sea, se adoraba la fuerza, se adoraba el poder, se adoraba todo, ya fuera hombre o mujer. Y vernos inmersos en la mitología nórdica es precisamente ver el modo en la que a la mujer también se la adoraba. Las valquirias, mujeres guerreras, las cuales estaban allá con los dioses y se las adoraba precisamente por tener y poseer esa fuerza, ese poder. Belleza, fuerza y poder. Hoy precisamente vamos con una valquiria, la cual es hija del dios Thor y de su esposa Sif. Olvidaros de las películas de Marvel y cosas así. Su esposa Sif. En este caso, la hija de Thor se llama Bred. Bueno, pues Bred, que por cierto, bueno, no sé si lo pronuncio mal porque tiene ahí una cosita extraña, te dejo el nombre escrito en el título del vídeo. Bueno, pues efectivamente la hija de Thor era una valquiria guerrera, hermosa, aguerrida y fiera en la batalla. Nunca mejor dicho porque su nombre en el antiguo nórdico significa poder o fuerza. ¿Bien? Bueno, dentro de las historias que nos cuentan de los dioses, la más curiosa en la que está por en medio Birg, se trata precisamente en cómo el dios Thor prometió a su hija a un enano de la forja de los dioses. Bueno, todos sabemos que las famosas armas de los dioses nórdicos, las cuales poseían cada una cualidades, magia, poderes especiales y nombre propio, bueno, pues eran forjadas en la forja de los enanos, ¿vale? Enanos, pues tipo guerreros, forjadores mágicos de los dioses nórdicos. Bueno, pues algún chanchullo tuvo por ahí Thor que de un modo u otro tuvo que prometer a su hija a uno de los enanos que se llamaba Alvis. En este caso, bueno, pues Thor, que prometió a su hija de un modo en el que, digamos, fue un poquito, necesito esto y si lo quieres conseguir, que es difícil, te prometo a mi hija. Vaya planteamientos, ¿no? Bueno, pero Thor, aún así, no estaba dispuesto a entregar su hija a un enano. Entonces, pues Thor, unos dicen que estuvo entreteniendo a Alvis durante toda la noche con pruebas en las que quería que le demostrara su inteligencia y sabiduría al dios Thor, y eran en fin y al cabo trucos para mantenerlo ocupado toda la noche. En otras historias cuentan que Thor estuvo mandando tanto a Alvis como a otros herreros enanos a trabajar, forjar armas durante toda la noche, distrayéndolos de tal modo hasta que amaneció. Y con una historia u otra, ¿para qué? ¿Para qué mantenía ocupados a los herreros? Bueno, pues precisamente los mantenía ocupados a la espera del amanecer, puesto que en las historias nórdicas los enanos de la forja mágica de los dioses pues eran sensibles a la luz solar, por lo cual en el momento en el que amaneció, Alvis se convirtió en piedra, así librando del casamiento a la hija de Thor, Bred. Bueno, y de este modo se libró del casamiento y fue pues completamente libre y se sabe que era una gran diosa guerrera. Así, el mundo de los dioses nórdicos tal y como lo vemos, vamos a darle a esta hermosa vikinga, hermosa valquiria,
un perfume nicho y un perfume comercial. ¿Qué os parecen las valquirias? Es que, madre mía, qué grandes, qué grandes. Me encantan, guerreras. Bueno, pues un perfume que es que precisamente tiene que estar aquí porque es un perfume que se llama Valkyria. Es de la casa de perfumería Dark Tales, aquí lo tienes. Y tienen el perfume que se llama Valkyria, que es un perfume que tiene aromas de eucalipto, incienso, clavo, montones de aromas, pero que finalmente te da un resultado de aroma muy étnico, muy de culturas antiguas, que tiene cierto aroma como a ese té chai lleno de especias, lleno de aromas intensos por en medio. Y como perfume comercial le quiero dar también uno que es tremendamente particular y tremendamente especial. Ya era momento de otorgárselo a una diosa y en este caso nos vamos, no es diosa, es guerrera. Ahí la tenemos, Angel O'Demon de Givenchy. Un perfume que exalta una personalidad como a nadie te puede gustar o no te puede gustar este perfume, que juega con lo que es la azucena, orquídea, azafrán o vainilla. Un perfume que desde luego es una delicia, pero completamente de otro mundo. Y en este caso podríamos terminar como broche de oro diciendo: no es ángel, no es demonio, es una mujer guerrera. Así que con estos dos preciosos perfumes y la historia de una valquiria que espero que os haya gustado, despedimos aquí este vídeo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.